Em, Buenas tardes, buenas noches. Soy Raimundo Vaz y voy a presentar la práctica número 4 de RTOs. Esta práctica fue una caja fuerte. Ok, para hacer esta práctica utilizamos las mismas librerías que habíamos creado en prácticas previas. Entonces, en este video me voy a enfocar solo en explicar los cambios que se hicieron a, a las prácticas anteriores. En este caso, en el Top Design, lo único que podemos observar diferente es que tenemos otros 3 digital outputs que corresponden a 3 LEDs que van a ser para indicar los estados de la caja fuerte que voy a explicar después. El otro cambio es en nuestra librería del keypad. En este caso agregamos otra variable de tipo booleana que es una bandera o una flag. Esto nos va a servir para que al momento de nosotros presionar una tecla no se nos hagan dobles clics, porque sin esta función, como estaba antes, lo que nos pasaba era que al presionar una tecla se registraban varias veces el mismo valor, que no afectaban el momento de solo imprimir los valores, pero al momento de guardarlos en un array sí nos afectaba. Entonces con esta función vamos a evitar que se haga ese problema de doble clic. Lo agregamos principalmente aquí en las lecturas, para las filas, y lo agregamos en esta parte, en cada if del valid key. Esto es para que cuando nosotros presionemos algún botón, la flag pues cambie a true, y al momento de dejar de presionarlo pues cambia a false. Eso va a ser, como había dicho antes, que se evite un problema de doble clic. Después de eso nos vamos a la nueva función, que esta es una función completamente diferente, completamente nueva. Esa función es la que va a hacer el control completo de la caja. Al principio, ¿qué hacemos? Primero incluimos todas las librerías, que son las librerías que hemos creado, y la librería string para poder manejar pues los strings y los arrays. Aquí inicializamos la variable key, que es la que teníamos en el keep_by_lead. Inicializamos una variable clave que tiene 5 dígitos, que es un carácter nulo, y nuestros 4 dígitos numéricos, que en este caso esta variable es la clave por default de la caja. Luego tenemos en clave de usuario, que es del mismo tamaño y en este caso está vacía, que es la clave que nosotros vamos a ingresar con el teclado. Entonces cada vez que nosotros presionamos un número en el teclado se va a ingresar en esta variable. Tenemos la variable clean del mismo tamaño, que tiene puros ceros. Esta variable nos va a servir para resetear nuestro clave user después, que después lo voy a explicar más a detalle. Para una función que nos va a servir pues para borrar la clave. Tenemos la variable status y la variable compare, que estas van a servir para la de status para comparar el estado de abierto y cerrado de la caja, y compare nos va a servir para comparar los valores de nuestros arrays. Y inicializamos otra vez la variable bandera o flag, que nos va a servir para el mismo uso que tenemos en el keep_by_lead, para evitar problemas de doble clic. Luego tenemos nuestra primera función, que esto principalmente es una función que nos va a ayudar a optimizar el código. Esto nos va a servir para que en nuestro main no tengamos que poner pues, todas nuestras librerías, sino solo llamamos a boxstart, que es la misma estructura que tenía aquí Padlib. En esta función solo tenemos que si el status es igual a 0 o que la caja está cerrada, se prende un LED rojo y inicializamos inputs. Si no, pues de la misma manera pues mantenemos el LED rojo y inicializamos box, que son funciones que voy a explicar a continuación.
Primero explicamos inputs. Inputs, ¿cómo empieza? Tenemos un delay pequeño y luego inicializamos la variable z. ¿Esto para qué es? Como como keeperlib no tiene registrado z como un estado, o sea, no lo utilizamos para nada, no nos va a tirar ningún valor y no se va a guardar ningún valor pues en nuestros arrays. Eso va a hacer que mientras no estemos presionando ninguna tecla, básicamente no pasa nada. Si no tenemos esta inicialización, pues puede haber problemas de que se registren cualquiera de los valores que tenemos inicializados en keeperlib. Inicializamos la bandera o la flag en false y tenemos una nueva variable de tipo uint8 que esa nos va a servir para un while, para hacer un borde en nuestra clave, porque si se dan cuenta el while se va a ejecutar 4 veces o hasta que i llega a 4, lo cual es la longitud de nuestra clave. Luego de esto tenemos una función que es para limpiar la clave, pero eso lo voy a explicar después. Vamos a brincar a la parte importante, que es la que nos guarda nuestra clave. Empezamos con un delay pequeño y hacemos la pregunta de que si nuestra flag está en true, lo cual se traduce a que presionamos un botón. Cada vez que lo hagamos nos va a determinar cuál de los números se presionaron. Nos va a prender momentáneamente el LED amarillo y nos va a guardar el carácter a través de i, que como había dicho va a ir navegando entre 0, 1, 2, 0, 1, 2 y 3. Y nos va a guardar la variable que tengamos, el carácter que tengamos en ese momento en key. Esto tiene una función como de tipo puntero. Entonces cada vez que i vaya cambiando, vaya aumentando, va a ir cambiando su posición a través del array y en la posición en la que está en ese momento va a guardar nuestro carácter que esté en key. Va a haber un delay pequeño, va a resetear nuestra bandera otra vez en false y va a sumar un número ahí y lo va a estar haciendo mientras vayamos mencionando el número. Ahora sí, vamos a explicar ahora la parte para limpiar, que en este caso es con nuestra letra C, que lo que va a hacer es que si presionamos C, va a correr primero esta función string copy. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a copiar en nuestra primera función que pongamos en el arreglo, la segunda función, arrays. Nuestro primer array va a ser reemplazado por el segundo que pongamos. En este caso, como había mencionado antes, pues clean está inicializado en 0, por lo cual nos va a limpiar lo que tengamos en clave user. Después nos va a imprimir la leyenda clean y va a regresar al principio del código. Bueno, al final de todo esto, nos resetea la flag en false. O sea, ya que se ha ingresado toda la clave, el while va a terminar, va a resetear la flag en false, nos va a apagar el LED y vamos a cambiar el status a 1. ¿Esto para qué es? Para la siguiente función. En box, ¿qué es lo que hace? Box nos compara ambas claves. Primero, en esta parte, con la variable compare que habíamos inicializado. Usando string compare, nos compara ambos arrays que teníamos previamente. Bueno, esta que teníamos previamente inicializado y esta que acabamos de llenar con la función anterior, nos las compara. Luego, ya que hace la comparación y lo guarda en compare, tenemos un if que va a estar ejecutando, un while, disculpa, que se va a estar ejecutando hasta que presionemos A. Y lo que va a hacer es nada más, va a imprimir pues 2 A's, indicando que tenemos que presionar la tecla. Cuando nosotros presionemos A, va a brincar a la siguiente if, que si
la key esa, va a hacer otro if que va a ser con una estructura de AND, que si compare es igual a 0, que se me olvidó mencionar que cuando string compare detecta que ambos arrays son iguales, nos da un valor de 0, y si no son iguales, nos da un valor de 1. Entonces, si compare es igual a 0, que se traduce en que las claves son iguales, y nuestro status está a 1, que es la variable status que teníamos arriba, que es lo que nos da como que la pauta para poder abrir la caja, se prende el LED verde, se apaga el LED rojo, se imprime la leyenda open en el display y pues se traduce en que la caja se abre. Ahora tenemos un while que dice que mientras la key sea diferente de B, o sea, si no hemos presionado B, se va a mantener prendido el LED verde, se va a imprimir la leyenda O y P, que es como un open, y constantemente va a estar entrando en nuestra función change clave, que después vamos a explicar, pero pues es otra forma de salir de este loop. La primera forma de salir, como se dijo antes, presionando B, que una vez que presionemos B, va a cambiar el status a 0, que se traduce en cerrar la caja, va a apagar el LED rojo, va a imprimir, el LED verde, va a imprimir la leyenda close y pues, se va a cerrar la caja. Ahora, después de todo esto, con este if tenemos una estructura de un if else, que en este caso, si no se cumple este if, nos brinca este else, que lo único que hace es imprimir la palabra denegado, la leyenda denegado, y nos deja el status en 0. Eso se traduce en que nuestra clave no fue la correcta y entonces no nos permite abrir la caja. Ahora, vamos a explicar la segunda forma de salir de este loop del while, que era con la función change clave. ¿Qué es lo que hace? Es la misma estructura que teníamos en nuestra función inputs, solo que la diferencia es que esta se va a ejecutar mientras estemos en ese loop después de haber abierto la caja, y si presionamos nuestra key asterisco en el teclado. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a apagar nuestro LED verde y va a prender el amarillo. Nos va a imprimir la leyenda nueva contraseña o new password. Nos va a cambiar la flag a false. Nos va a inicializar la key en Z para evitar cualquier tipo de input inicial. Un delay de 500 milisegundos. Y luego nos va a inicializar una variable de tipo uint8 llamada dígito en 0. Que esto va a ser igual que la i. ¿Qué es lo que va a hacer? Que mientras dígito sea menor a 4, se va a ejecutar este while. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero va a ser, primero tenemos aquí como una función que es similar a la de borrar, solo que lo que nos hace pues es cancelar nuestro intento de cambiar la contraseña. Lo que hace es hacer un string copy de clave en clave user que resetea en clave user, nos va a hacer la línea cancel, se apaga el LED y regresa otra vez al principio de la función. Ahora, en todo caso de que estemos cambiando la contraseña, aquí tenemos la estructura principal de la función anterior que había mencionado, que lo único que hace es preguntarnos si la flag está en true, que se traduce en que si presionamos una tecla, y nos va a navegar a través de todo este registro, nos va a guardar en clave el dígito, en clave en el dígito que hayamos escrito, con la misma función de puntero que tenemos antes. Luego de que escribamos toda la clave, nos va a cambiar la flag en false, va a apagar el LED verde como por precaución, y nos va a pedir una confirmación como cuando estamos ingresando la clave, solo que en vez de apretar A tenemos que apretar D. Algo importante es que antes de confirmar si vamos a cambiar la clave o no, nos vuelve a preguntar si queremos cancelar pues esta función. Si apretamos C, pues se cancela el proceso y regresamos a la función principal.
En todo caso de que esté todo correcto, presionemos D, queramos cambiarla porque queremos cambiar la contraseña, se imprime la leyenda change, se apaga el LED amarillo y se regresa a la función principal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En todo caso contrario, de que cuando entremos a change clave, porque como habíamos dicho antes, en este while entramos en un loop que constantemente está imprimiendo esta leyenda y entrando a change clave. Entonces, cuando entre a change clave y no hayamos presionado el hashtag, lo que va a hacer es brincarse todo el código, irse directo a un return y regresar a la función anterior, que era pues nuestro loop. Ahora en el main, lo único que tenemos es la inicialización de todas nuestras librerías, que es la de keep@lib, la de libdisplay, la de boxh, que son nuestras librerías, las que habíamos creado previamente, y la nueva. Entramos en el main, inicializamos las instrucciones globales y primero inicializamos keep@lib. ¿Esto para qué? Para que al momento de presionar las teclas se nos imprima en el display. Imprimimos la leyenda active con una función que utilizamos proveniente de nuestra librería de libdisplay, que lo único que va a hacer es imprimirnos la leyenda active, que es solo una inicialización para saber que, pues, obviamente que la función está inicializada y que pues, funciona el código. Luego entramos en el for principal, que nos inicializa boxstart, que es la función que se explicó al principio para poder hacer una optimización del código. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Soy Raimundo Vaz del octavo B Robótica para la práctica de RTOs.